Gracias por estar con nosotros. Te hago una pequeña presentación para los que no te conocen. Alexis López Tapia es entomólogo, investigador histórico y científico, analista político, y es conocido por su análisis del proceso político insurreccional que estamos viviendo acá y en algunas partes del mundo. Entonces, bueno, bienvenido nuevamente Alexis y gracias por estar acá. Muchas gracias, Sergio. Es un honor y un orgullo poder estar con usted hoy día, sobre todo por esta charla enfocada más bien a jóvenes, que me parece sumamente relevante, y el esfuerzo que están haciendo por llevar contenido de calidad a la audiencia y estar informando verdaderamente, cosa que los medios de comunicación tradicionales sabemos que no están haciendo. Así que a disposición, y hoy día quiero exponerles una cosa bien inédita, que solamente he dado en charlas privadas, que fue lo que fuimos a hacer en Parte al Sur, pero me parece importante darlo a conocer en el minuto en que estamos. Perfecto, entonces te dejo el escenario virtual, Alexis. Estoy atento a las preguntas y respuestas, las vamos a ir haciendo a medida que se vaya pudiendo. No sé si vamos a poder hacerlas todas, pero bueno. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Te dejo. ¿Estás listo? Estoy listo, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Los dejo entonces con Alexis López Tapia. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes han tenido interés en participar en esta charla del día de hoy. Espero poder responder algunas de las preguntas al final. Es una charla relativamente extensa, pero la voy a tratar de resumir en una hora para que tengamos tiempo de preguntas y puedan consultarme. Bueno, ustedes han visto que he venido desarrollando en el canal RCT una cantidad importante de contenido respecto a lo que es revolución molecular disipada, concepto que vamos a trabajar brevemente hoy día, porque entiendo que la mayor parte de ustedes ya se han informado en lo grueso de qué significa. Quisiéramos hoy día dar a conocer esta charla, que no tiene más, la hice por primera vez en julio pasado, es un estudio en desarrollo aún, y este estudio en desarrollo da cuenta de cómo este principio filosófico actual de la deconstrucción, que tiene una bajada en términos tácticos estratégicos, que es el modelo de revolución molecular disipada, aplica una estrategia que es la estrategia de... Entonces, quiero contarle a ustedes qué es estudiado y comprendido. Al frente un tablero de uno de los juegos más antiguos de territorio del mundo. Se llama Go en japonés, Wei Chi en chino y Baduk en coreano. Es un juego que tiene alrededor de 4.500 años de antigüedad. Es un juego jerárquico, es un juego en el cual se basan todas las artes marciales de Oriente hasta el día de hoy, y por lo tanto tiene grados. El juego parte con el nivel 35 Q aproximadamente y sube hasta primer Q. Luego viene de primer a séptimo Dan, ahí ya hay una palabra que ustedes ubican, por ejemplo, de karate, y luego vienen los grandes maestros, que en el mundo no son más de 3 o 4. Dicen los japoneses que para que un niño llegue a ser gran maestro en Go, a los 5 años tiene que saber 5 idiomas. Eso les da un poco la complejidad en términos de nivel de requerimiento del juego. Pero no es un juego, y esta es una cosa muy importante, que sea extremadamente complejo en tanto las reglas. La verdad es que son alrededor de 3 o 4 reglas muy básicas, y esas reglas que se van a aplicar logran que la complejidad del juego no tenga relación o no diga relación con las reglas por las cuales se juega. Señalado anterior, ahí ustedes ven un patrón de fichas blancas y negras, una especie de rompecabezas. Y vamos a darnos cuenta a lo largo de la charla por qué es tan importante entender esta característica de este juego. Comencemos. El modelo sobre el cual se trabaja es la deconstrucción en términos filosóficos. Ahora, simplemente reiterar que durante el siglo XX el comunismo, como principio, tuvo 6 grandes revisiones, al menos en términos ideológicos. Algunas de esas ustedes las conocen y se han venido difundiendo. Dentro de las más relevantes está, por supuesto, la Escuela de Frankfurt, fundada en 1923, originalmente llamada Instituto para el Nuevo Marxismo, que llegó incluso a penetrar en Estados Unidos, donde hay universidades completas que están bajo la égida de la deconstrucción como principio, perdón, bajo la égida de la Escuela de Frankfurt como principio fundamental. Está también el espartaquismo de Rosa Luxemburg, está
por supuesto Trotsky, está Lenin, está Mao Zedong, está el Che Guevara, entre otros, y cada una de esas revisiones del comunismo lo que hacía básicamente era aprender de los errores que se habían cometido en el proceso anterior para poder superarlos y plantearse nuevamente una nueva forma de conquista del poder. La última de estas revisiones es la deconstrucción como principio filosófico. Y la deconstrucción fue básicamente generada en los años 60, 1968, el Mayo de París, por al menos 4 profesores franceses, que son básicamente Félix Guattari, Gilles Deleuze, Michel Foucault y Jacques Derrida. ¿Qué tienen en común? 3 de ellos al menos son de padres judíos religiosos. Y lo primero que hicieron, al igual que Marx lo hizo, fue renunciar y rechazar a la fe de sus padres. Y 3 de ellos también son homosexuales. Y lo que hicieron además fue explicar su homosexualidad desde la perspectiva de la deconstrucción, y lo vamos a ver dentro de la exposición, como otra forma o esquice que ya voy a comentar. Lo más importante para Chile en particular es que Félix Guattari, como vamos a ver, vino a Chile en 1991 y dejó instalada una escuela en Chile de deconstrucción que sigue hasta el día de hoy funcionando, algunos de cuyos exponentes más destacados son, por ejemplo, Fernando Atria, el jurista, abogado que está impulsando y tiene escrita la llamada Nueva Constitución. Otro autor importante es Gilles Deleuze. Ahí en la segunda portada está en un libro que se llama Contribución a la guerra en curso, y el título es muy explícito, junto con Tikkun, un colectivo francés que existió físicamente entre el 98 y el 2000 aproximadamente, y que hoy día está repartido por todo el mundo y se fundó en Chile también en una sede que lo vamos a mirar. Ahí está también Michel Foucault, que fue quien inició todo esto, y finalmente Sadi Plan y algunos de los avances que vienen más adelante, por ejemplo, esa mujer de 2 cabezas, que es una categoría que no voy a tocar en esta conferencia, pero que les da la pauta un poco hacia dónde se dirige de construcción en los estados más avanzados. Estos son 4 libros. Si yo quisiera mostrarles la totalidad de la obra de deconstrucción, la verdad es que nos pasaríamos toda la tarde y toda la noche mostrando portadas, porque es enorme la cantidad de producción intelectual que tienen. Todos estos profesores adicionalmente llegaron a los más altos niveles académicos, son doctores y más. Todos ellos se escribían entre sí mismos y publicaban obras conjuntas, etc. Y una característica particular tal vez es que básicamente, si bien son filósofos en definitiva, su base de trabajo fue la lingüística, y son profesores de lenguas de lingüística en particular. ¿Y por qué lo hicieron? Porque si con la Escuela de Frankfurt y Antonio Gramsci se revisó el marxismo clásico, que decía que lo que había que hacer era apoderarse de los medios de producción según Marx, esto es la infraestructura, las cosas materiales, en la Escuela de Frankfurt y en Gramsci lo que se dice es que hay que apoderarse de la cultura, esto es la creencia, que es la superestructura del lenguaje marxista clásico. Y lo que se preguntaron los deconstruccionistas fue una cosa súper fundamental. Ellos dijeron, pues bien, si lo que tenemos que hacer es apoderarnos de la cultura, ¿cuál es la primera herramienta de dominio cultural? ¿Cuál es la primera o principal herramienta de dominio de la creencia? Y la respuesta es, la primera herramienta de dominio es el lenguaje. Y por eso todos ellos estudiaron básicamente lingüística y derivados, ¿no? En el caso de Guattari en particular, tiene mayor importancia, lo vemos a continuación muy rápido, y esto es muy somero lo que estoy haciendo, porque en Chile estuvo una pura vez, pero en Brasil estuvo 14 veces, y fue el responsable de llevar a ese oscuro personaje en términos de ellos mismos, que era Ignacio Lula da Silva, de ser nadie en términos público-políticos, a ser el presidente de la principal potencia del Cono Sur. En el caso de Deleuze y Tikkun, que estamos viendo en la segunda portada, ustedes tienen ahí que esa portada tiene más o menos 20 años, y ahí se anticipa claramente lo que ocurrió en Chile a partir del 18 de octubre, que ellos rayaron meses antes en todos los metros, de la evasión a la insurrección. Esto que pasó en nuestro país es absolutamente de manual, está escrito, ¿ya? Y está escrito con todos los pasos además, cómo se avanza desde el acto de evasión que está ejecutando ahí en la portada esa muchacha, hasta llegar a la insurrección formal a nivel nacional. Así que estamos hablando de, primero, una categoría, un modelo filosófico que aplica muy rápido en términos de la realidad sus premisas, que tiene además una bajada operativa desde el punto de vista insurreccional, que es la revolución molecular disipada del propio Guattari, y finalmente que tiene una estrategia.
Vamos a analizar en esta charla básicamente cuál es esa estrategia y por qué definieron los deconstruccionistas que esta era la estrategia que iban a utilizar. En primer lugar, de construcción, y esto me lo voy a saltar, después me pueden pedir el PPT, que lo podemos compartir a través de Paso, Sergio, para que puedan leerlo con calma. Solamente señalar que si en todos los modelos anteriores el sujeto revolucionario estaba predefinido del punto de vista de, por ejemplo, en Marx, los proletarios, pese a que nunca la revolución en Rusia la hicieron los proletarios exactamente, los deconstruccionistas saltaron un montón de conceptos previos y ellos van a decir una cosa y afirmar una cosa fundamental, que el nuevo sujeto revolucionario tiene que construirse y constituirse a partir de los márgenes, de la marginalidad. Ahora, cuando uno habla de marginalidad, tiende a asociarlo, por ejemplo, con marginalidad económica, pero no refiere a eso, la deconstrucción en particular, refiere como margen en una curva de distribución normal, lo vamos a ver después, a todo aquello que no está en la norma. ¿Ya? Entonces, un antecedente importante es que todo aquel que del punto de vista sistémico está en el borde, en los márgenes de la distribución de la normalidad, es el nuevo sujeto revolucionario, y de allí entonces que ellos van a llevar adelante lo que llaman los esquices o fracturas o pliegues. Esquices viene es la raíz de la palabra que da origen a esquizofrenia, división, ¿no? Y van a transformar a esos sujetos en nuevos sujetos revolucionarios. Lo mismo con respecto a la anormalidad. Si yo le digo al Sergio que está por ahí que es anormal, no le estoy diciendo ningún insulto, lo que estoy diciendo es que dentro de una distribución de normalidad, en general, él ocupa uno de los márgenes, ya sea más arriba o más abajo, o sea, a un lado o al otro, pero es parte de esa marginalidad. Y lo que dice la deconstrucción es que básicamente todo margen y toda anormalidad va a ser el nuevo sujeto revolucionario y por ende lo anormal se va a terminar transformando en normal. ¿Cómo se llama lo que estamos viviendo hoy día? Bueno, así dice la OMS y todo, estamos en la nueva normalidad, es decir, lo anormal transformado en norma. Esto es simplemente una pequeña aproximación, lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero para que ustedes capten primero que respecto a los modelos revolucionarios anteriores, los sujetos revolucionarios en deconstrucción son otros sujetos, y particularmente dentro de esos sujetos, uno de los márgenes más importantes o de las anormalidades más importantes, y esto es sistémico, son las llamadas tribus urbanas, y voy a detenerme en eso un segundito. Marx mismo definió, ya hace mucho tiempo, una cuestión que es radical y fundamental. Él dividió, para efectos de oposición y dialéctica, a la sociedad orgánica, civil y política, que era propia de la Edad Media, un sistema jerárquico donde cada individuo en la sociedad ocupaba un lugar y adicionalmente donde no había distinción entre el ser social y el ser político porque eran exactamente lo mismo, pero él la dividió entre sociedad civil, donde estaban los movimientos sociales o ciudadanos y las ONG, entre otros, respecto a la sociedad política, que era el Estado, el gobierno y los partidos políticos. ¿Y por qué lo hizo? Y lo hizo porque rápidamente se percató que si quería reemplazar un modelo de estructura jerárquico vertical tradicional desde la Edad Media y desde antes incluso, lo tenía que hacer por un modelo de carácter horizontal. Y al dividir la sociedad entre sociedad política y sociedad civil, lograba que la estructura vertical de Estado, gobierno y partidos políticos se viera confrontada por esta llamada sociedad horizontal, civil, que eran los movimientos sociales y ciudadanos. Y la pregunta que ustedes se debieran hacer entonces es, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la mesa de unidad social, o no más AFP, o no más TAC, respecto a un partido político? La verdad que es ninguna, porque desde el punto de vista objetivo, ambos persiguen implementar determinada política en la sociedad. Que uno se llamen sociales y civiles o ciudadanos, no dice relación con que sus objetivos sean políticos, por lo cual son todos políticos. Esta es una división absolutamente arbitraria hecha por Marx para este enfrentamiento entre sociedad vertical y sociedad horizontal. Hay que tenerlo en mente en todo momento mientras vamos avanzando en la presentación. Lo segundo que es absolutamente relevante es que lo que estamos viviendo en Chile y América se trata de un proceso. Esto no es fruto de un llamado o mal llamado estallido social, que no significa nada en términos politológicos y es simplemente un eufemismo. No tiene que ver con las demandas sociales legítimas o no que pueda tener la sociedad producto de determinadas condiciones infraestructurales, es decir, económicas u otras. No tiene que ver tampoco con que de pronto la gente se aburrió y quiso salir. No. Esto está
94 en Chile, la llegada de Sendero Luminoso hasta el día de hoy, cuyo representante o uno de sus integrantes, Sendero Luminoso, es el representante de los inmigrantes de Chile hasta el día de hoy, y Chile le dio asilo político, siendo un terrorista en Perú. La ETA en Chile del 95 también hasta hoy, voy a volver a eso. La FARC del mismo año hasta hoy, el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del 98 hasta hoy, el MAS, desde la misma fecha hasta el día de hoy, con algunos representantes oficiosos del MAS que siguen operando en el país, el señor Navarro, entre otros. TICUN, sección Chile, este colectivo francés que había mencionado anteriormente, que tiene su delegación chilena operando. Las llamadas coordinadoras antifascistas o los antifa que ustedes pueden ver en Estados Unidos, en Chile con presencia orgánica a nivel de barras bravas del 2011, ITS, una organización fundada en México, individualistas tendientes a lo salvaje, que corresponden al nivel más extremo en términos de grupos asistémicos, operando en el país a partir de 2014, realizando atentados, por ejemplo, en el metro, la bomba Landerreche, la bomba que se envió a la Indegrange, etc. Luego Podemos en España, que tiene su correlato en Chile con la fundación del Frente Amplio, el Grupo de Puebla, y finalmente Judith Butler en Chile, Feminismo Radical, otra de las líneas, y las llamadas brisas bolivarianas, que es en definitiva el momento donde se dio el vamos al proceso insurreccional a nivel del continente, y lo voy a explicar. Ahí eso, como ya dije, lo he presentado varias veces, está en 2 o 3 conferencias a Colombia, a la Escuela Superior de Guerra y a la Universidad Militar de Colombia, así que está esto explicado un poquito más en detalle, y es un video donde por lo menos cuento bien en detalle la parte de arriba de este esquema. Ahora, está entonces la filosofía, que es de construcción, el modelo revolucionario, que es el modelo de revolución molecular disipada, y la estrategia. La estrategia es la estrategia de Go. No lo digo yo, lo dicen los propios deconstruccionistas, en particular Gilles Deleuze y Félix Guattari, en esta edición de 1000 mesetas, de año 2012, donde ellos señalan que para aplicar este modelo se requiere una diferente estrategia de la estrategia de conflicto tradicional en Occidente, que es la estrategia de Go, una estrategia propia de Oriente. Me voy a saltar esto, pero ahí están los textos para que después los puedan revisar. Y quiero llegar inmediatamente a este libro. En 1969, un sociólogo muy joven, norteamericano, no había terminado la carrera todavía, Scott Borman, escribió un tratado donde analizó la revolución china a partir de los principios de Go. Y lo hizo por 2 motivos. El primero, él era un jugador de Go, porque lo había conocido muy, muy joven. Y segundo, porque se dio cuenta, leyendo las obras de Mao Zedong, que Mao siempre hacía, de algún modo, referencia al juego. Se puso a estudiar entonces la Revolución China y la empezó a mirar e interpretar desde la perspectiva del Go o Wei Chi en chino, y ahí tienen The Protected Game, a Wei Chi Interpretation of Maoist Revolutionary Strategy. Este es el juego prolongado, una interpretación de Wei Chi de la estrategia revolucionaria maoísta. Esta obra, que está escrita desde el año 69, hasta que nosotros nos la pusimos en circulación en Chile, nadie la conocía. Lo que les quiere decir el abismo que hay en comprensión del método, la estrategia del proceso revolucionario en nuestro país. Esto es a nivel de todas las escuelas de inteligencia del país y todos los organismos de inteligencia, que no saben literalmente lo que acá se plantea y que recién ahora están mirando de qué se trata esto, que, reitero, está en circulación desde el año 1969. ¿Qué dijo Borman? Dijo, si yo quiero entender cómo fue que Mao Zedong logró triunfar en la Revolución China, tengo que entenderlo a partir de las premisas del propio Mao, y no puedo entonces aplicarle un parámetro de análisis que tenga que ver con Occidente, porque Mao no pensaba en la forma que los occidentales piensan. Dicho sea de paso, Mao Zedong era un avesado jugador de Go, lo había jugado desde muy chico, e incluso jugaba antes de cada batalla un pequeño partido para poder mirar estrategias en el tablero. Dicho esto, miremos entonces muy resumidamente, esto está en el libro y está tomado directamente de ahí, cómo se aplicó estrategia de Go desde el comienzo con Mao Zedong en la Revolución China. Ahí tienen 3 momentos de China desde el año 1938 al 41, esto es plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, los japoneses habían invadido China y tenían ocupada Manchuria, todo ese sector gris que se ve arriba a la derecha en el mapa de la derecha. Y desde Manchuria habían comenzado a penetrar hacia territorio continental chino, siguiendo básicamente las líneas de comunicación, es decir, carreteras o, más importante, las vías de ferrocarril. Y ahí en el mapa
arriba a la izquierda, 1938, ustedes ven la situación que se producía cerca de Pekín y hacia el interior chino. Los japoneses ocupaban básicamente las principales ciudades y penetraban por el territorio, como ya les señalé, a través de las vías de comunicación establecidas. Y Mao Zedong tenía un problema, porque como el Partido Comunista Chino todavía dependía orgánicamente del Partido Comunista de la Unión Soviética, los soviéticos, que eran en ese minuto ortodoxos respecto al modelo revolucionario, señalaban y le decían a Mao que tenía que hacer la revolución con los proletarios. Y Mao Zedong miraba esto y decía, ¿cómo me piden que haga una revolución con los proletarios si en China, la población china, el 2% de ella son proletarios? Yo no puedo hacer una revolución en China con el 2% de la población, tengo que hacerla con quienes son la mayoría. Y la mayoría de la población china, el 98%, eran campesinos. Y Mao rompió entonces la ortodoxia de la Unión Soviética y se decidió hacer la revolución con los campesinos. Y para esto formó guerrillas rurales. Y la formó con campesinos. Y ahí tienen la situación entonces, el año 38, arriba a la izquierda, con algunas de las guerrillas incipientes que empezaron a aparecer, y si se fijan rápidamente, y esto es visible con una mirada, las guerrillas se agrupan en torno a ciertas ciudades y en torno y siguiendo las líneas de las carreteras. Fíjense que al año siguiente, el 39, ya tiene un desarrollo muy avanzado y van a ver ahí cómo hay muchas guerrillas operando, todas ellas prácticamente alineadas y siguiendo entonces las vías de comunicación que mencioné. Finalmente, el año 41 tiene la situación y la mirada desde la perspectiva de los japoneses y desde la perspectiva de los chinos. Recordemos de paso que durante la invasión japonesa, los nacionalistas chinos estaban aliados con los comunistas para poder expulsar a los invasores japoneses. Y por ende, los japoneses veían que habían logrado penetrar y copar amplias áreas en esas zonas en gris del territorio chino. Pero en la mirada de Mao, cada una de las áreas de ocupación japonesa tenía alrededor guerrillas difusas, dispersas, que las rodeaban. Y eso está implícito en las estrategias de lucha y conquista territorial del Go como juego, porque en Go se hacen cercos y contracercos que van formando esas figuras que, si ustedes ven ahí, se parece bastante a esta especie de rompecabezas que vimos en la primera lámina con el tablero de Go. Bueno, acá está el Go aplicado. Sucedió que Estados Unidos, como ustedes saben, dejó caer una bomba atómica en Hiroshima y luego una segunda absolutamente injustificable en Nagasaki, y así ganaron la guerra y Japón se tuvo que rendir y se tuvo que retirar de territorio chino. Y inmediatamente que se retiró Japón de China, entraron en conflicto directo los nacionalistas contra los comunistas. ¿Qué pasó entonces? Bueno, los nacionalistas, que tenían en el fondo la misma estructura de conflicto vertical que los japoneses, siguieron agrupándose en las grandes ciudades. Y ahí tienen, por ejemplo, esta lámina donde se muestra una cuestión súper decisiva, que es el triunfo de los comunistas. Esta es la batalla de Huaihai, el 5 de noviembre del 48 a el 10 del 49. Y lo que ocurría era, como les mencioné, que los chinos nacionalistas terminaron ocupando grandes ciudades como Huzhou, donde había centros de producción, industria y todo, etcétera, conectadas por líneas de ferrocarril. Y Mao, que tenía guerrillas a un lado y al otro de cada ciudad, lo primero que hizo fue cortar las líneas de abastecimiento, en el fondo las vías de ferrocarril o las carreteras, fue segregando cada grupo, y acá, donde dice séptima AG, había una división blindada completa de los nacionalistas que la envolvió, la acercó, la aniquiló. Luego, con esta guerrilla del número 1, Chen Chi atacó a la ciudad de Huzhou junto con estaba en el lado izquierdo en la pantalla, 640.000 hombres, 400 y tantos mil hombres, obviamente estamos hablando de guerrillas chinas y eran muchos, embolsó a la ciudad y aniquiló a las fuerzas nacionalistas. Luego ocupó las mismas vías de comunicación, conectó las vías del tren, bajó en un segundo ataque contra Suchen, aniquiló la segunda fuerza y finalmente terminó atacando y conquistando Yuchen, y se acabaron los nacionalistas. Y esto demoró, como están viendo, de noviembre a enero del año siguiente. O sea, 2 meses y medio, 3 meses, estaban aniquilados los nacionalistas. Y aquí está la aplicación entonces directa de estrategias de Go para la conquista territorial. Siguiente, vamos a mirar esto en otro conflicto, es Vietnam. En Vietnam, el estratega del ejército del Vietcong, el general Vo Nguyen Giap, era también jugador de Go, había estudiado a Mao, y lo que pasó en Vietnam fue, en el fondo, una réplica de lo que había ocurrido en China. Y acá lo interesante es que si ustedes miran el mapa de la izquierda en la pantalla, que es la versión del Vietcong, y lo comparan con el mapa de abajo a la derecha, que es la versión de Estados Unidos, se van a dar cuenta de cosas inmediatas.
Yo creo que ustedes ven el puntero ahí sobre el mapa, y los norteamericanos creían que tenían control territorial y dominio de amplias áreas del territorio de Vietnam y que básicamente controlaban casi toda la costa y tenían conexión territorial entre grandes ciudades. Visto en la perspectiva del Vietcong y del general Giap, en realidad cada punto, cada ciudad, cada lugar dentro del territorio de Vietnam estaba rodeado, al igual que lo vimos en China, por guerrillas del Vietcong. El resultado, como ustedes saben, fue la total derrota del ejército de Estados Unidos, adicionalmente a la conquista ideológica que habían afectado en Estados Unidos mismo respecto a la juventud en ese tiempo, los hippies, que estaban todos en contra de la guerra de Vietnam, y esta fue una de las tantas guerras que Estados Unidos ha venido perdiendo desde la Segunda Guerra Mundial, porque en definitiva, desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha, Estados Unidos ha ganado 3 guerras, si se pueden llamar así: la invasión de Granada, la invasión de Panamá y Irak, que no fue una guerra, fue un casi ejercicio de poder militar y nada más. Es bien distinto, si usted mira el mapa, como lo miran los comunistas arriba a la izquierda, a como lo miran los norteamericanos. Si usted entonces no comprende lo que está ocurriendo desde el punto de vista del mapa, usted está perdido. Y lo que nosotros tenemos que aprender a ver entonces es cómo está nuestro mapa en Chile a partir de estas premisas. Porque lo que está operando en Chile, desde el punto de vista estratégico y en el continente lo vamos a ver, es exactamente el mismo modelo y estrategia de Go para el desarrollo del conflicto. Finalmente, un caso interesante. En 1979, un escritor muy misterioso norteamericano, Trevanian, se llamaba, era su seudónimo, Rodney William Whitaker, escribió este libro que es Chibumi. Chibumi es una novela de fantasía, una especie de novela de espionaje que en su momento fue un tremendo bestseller. No se ha hecho película de ella, aunque se han hecho otras películas de otras obras de Trevanian. En Chibumi él contaba la historia, ficticia de nuevo, aunque con algunos y no pocos elementos de realidad, de un joven, un niño que había nacido en la China durante la Segunda Guerra Mundial, hijo de una rusa junto con un oficial de la SS alemana, que había sido criado por un general japonés y que terminó viviendo en Japón y estudiando con un maestro de Go. Y finalmente, al final de su vida casi, ya retirándose un poco de una vida llena de acción, termina viviendo en el País Vasco. ¿Por qué fue interesante? Porque a propósito de la novela, la ETA, que leyó la novela, porque la novela a la ETA, que no se la mencionaba explícitamente, pero estaba claro que era la ETA, la dejaba muy bien parada. Y la ETA empezó a estudiar Go. Bueno, y desde esa época la ETA empezó a aplicar estrategias de Go en su conflicto, tanto en el lado francés como en el lado español. Como la ETA, lo mencioné en una lámina anterior, ya tuvo vínculos tempranos en Chile con el MIR, ¿ya? Bueno, traspasó cierto nivel de estrategias de la ETA y operacionales hacia el MIR, y ese vaso comunicante terminó haciendo que la ETA tuviera vínculo directo con el inicio de lo que va a ser la insurrección en la Araucanía hace ya más de 20 años. Así que toda esta línea de continuidad, del punto de vista táctico y estratégico, les permite asimilar de que estamos viviendo en Chile mucho de lo que tiene que ver con estas líneas estratégicas que plantea el propio Go. Mi recomendación a todos y los que quieran leer la novela es que la lean, porque además es una novela tremendamente atractiva, los personajes son magníficos y el personaje en particular de Nicolás Hell es fantástico. Lo único que les sugiero es que no hagan lo que dice en la novela de pegarle una patada al Volvo cada vez que se suban. Eso lo dejo para los que lean la novela. ¿Cuál es la diferencia entonces entre conflictividad horizontal y conflictividad vertical? Bueno, a la izquierda tenemos un ejemplo de lo que es conflictividad vertical tomado desde el ajedrez. En conflictividad vertical usted va a tener jerarquías a partir del rey hasta el peón. Usted no puede intercambiar las piezas y no puede poner a un peón a jugar como alfil ni al caballo a jugar como la torre, ¿ya? No se pueden cambiar por ende las piezas. En tercer lugar, hay dinámicas diferenciadas que son estructurales, y el conflicto es regulado, lo que se explica por el tablero de ajedrez con los escaques, donde usted no puede poner la pieza en cualquier parte. ¿Por qué la deconstrucción eligió el Go? Porque en Go no hay jerarquía, hay anarquía funcional, y lo que ven ahí como símbolo es la llamada caósfera o estrella del caos, que significa expande el caos, en realidad una figura en 3D de la que salen las flechas, expande el caos significa, y esta anarquía es anarquía, pero es funcional, funciona, sirve, ¿ya? Y las piezas y las piedras de Go en el fondo son indiferenciadas, solo son blancas o negras, pero son todas iguales, por lo cual no hay distinción entre una piedra y la otra. No vas a encontrar una piedra peón o una piedra caballo, todas las piedras son iguales.
y solo tienen importancia desde el punto de vista de sus relaciones, del punto de vista de cómo se articulan. Finalmente se trata de un conflicto irregular, porque tú puedes jugar en cualquier parte del tablero y no está predeterminado donde tengas que hacerlo. Se juega, a diferencia del ajedrez, no en los escaques, en los cuadros, sino en las intersecciones. Esa es la única diferencia del punto de vista funcional, pero tú puedes poner piedra en cualquier parte del tablero en esas intersecciones. Ahora, formalmente, ¿qué es conflicto vertical? La primera cosa que les quiero decir es que el gobierno de Sebastián Piñera ha venido diciéndonos hace meses que estamos en una crisis, que estamos en una crisis de violencia social o violencia rural, que estamos en una crisis económica, que estamos en la crisis de la pandemia, bla, 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 bla. Y todo es crisis, crisis, crisis. La crisis es un estado normal. Todos los días, todos nosotros, todos los días de nuestra vida hasta que nos muramos, estamos en crisis. Estamos en crisis porque envejecemos, estamos en crisis porque nos dolió un dedo, estamos en crisis porque tenemos un problema en el trabajo, estamos en crisis porque nos fue a dar una prueba en la universidad o en el colegio. Crisis, crisis, crisis del estado normal. Uno pasa del estado crítico, ya sea de baja, mediana o alta intensidad, a un estado acrítico. ¿Ya? Pongamos el ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una pareja. Esto lo voy a hacer para efectos de simplemente explicación, así que no da cuenta de la realidad. Sergio está pololeando con Paz. Entonces, una noche Sergio se fue de copas con su amigo y llegó tarde a la casa. Y lo está esperando Paz en la casa. Muy choreada porque habían quedado a juntarse y ver una película juntos. ¿Ya? Y llegó tarde y más encima viene un poco así como está ahora. Entonces, llega a la casa y abre la puerta a la Paz, pero antes que la Paz diga nada, como Sergio sabe que está en una crisis, saca unas flores y un chocolate y se las pasa a la Paz. Entonces la Paz, en vez de retarlo, decirle algo, se ríe, lo abraza y le dice pasa y vamos a ver la película igual porque la podemos ver a todas. Eso vas a hacer, Paz, yo creo, porque con la flor y el chocolate va a ser la forma en que va a resolver entonces el estado crítico y pasamos a estado acrítico. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Qué diferencia crisis entonces de conflicto? Lo diferencia la existencia de ánimo hostil. Misma escena, otro viernes, Sergio sale, llega tarde, Paz lo está esperando. Y en el minuto que Paz abre la puerta y Sergio entra antes que saque cualquier cosa, Paz le pone un chachazo estupendo. ¿Ya? Eso es conflicto, no es crisis. ¿Por qué? Porque hay ánimo hostil de parte de Paz respecto de... El matriarcado, Ahí perdón. está la diferencia. Puede ser el matriarcado, como quiera explicarlo ideológicamente, pero la verdad es que usted ha llegado tantos viernes tarde que ya la crisis pasó a otro estadio, ¿ya? Y no hay mediador posible, porque las chocolates y las flores ya no sirven. Entonces, el conflicto implica existencia de ánimo hostil y eliminación del tercero que intermedia, en este caso, la flor y el chocolate. ¿Se entendió la diferencia? Perfecto. Entonces, en conflictividad vertical, lo primero que uno hace el TIC cuando está haciendo análisis politológico es decir, ¿hay ánimo hostil o no hay ánimo hostil? Si no hay ánimo hostil, entonces estamos en crisis. Pero si hay ánimo hostil, esto se llama conflicto. ¿Qué dijo este señor Piñera cuando empezó la insurrección? Dijo, estamos en guerra. Y todo el mundo lo criticó. Bueno, no es que no tuviera razón, es que la palabra era otra. Estamos en conflicto. ¿Por qué estamos en conflicto? Pregunta, ¿ha habido en Chile ánimo hostil del 18 de octubre a la fecha? Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Conflicto. TIC. Listo. Las funciones de los contendientes son estructurales, como lo vimos en el ejemplo del ajedrez. Existe estructura jerárquica, mando y subordinado, rey, reina, etc. Los mandos y las tropas son regulares e identificables. Si ustedes salen a la calle, hay dos ejércitos que se enfrentan, tienen grado y jinete, entonces uno sabe que son regulares e identificables. Hay objetivos tácticos y estratégicos que están predefinidos. Las unidades estáticas son estratégicas, por ejemplo, las fortificaciones, los hospitales, las comisarías. Las unidades móviles son tácticas, los escuadrones, las compañías, etc. Existen uno o varios frentes de operaciones, se llaman. Hay una línea principal de operaciones. En la Segunda Guerra Mundial, Francia tenía su famosa línea Maginot y Estados Unidos y Alemania al frente tenía su famosa línea, ya se me olvidó, Valkyria o Valhalla, ya no me acuerdo. No, se llamaba la línea Siegfried, una frente a otra. ¿Y qué hizo Alemania? Saltó las líneas, entró por Holanda y se bypassó las líneas de defensa. Pero bueno, sigue siendo conflicto vertical todavía.
hay una vanguardia y una retaguardia que están definidas. Las vanguardias penetran territorio enemigo, las retaguardias quedan atrás, esperando o bien apoyar a la línea principal o, cuando es derrotar la línea principal, enfrentarse frente a la avanzada del enemigo para que las líneas propias puedan retroceder. Hay una o varias bases de operaciones, el frente generalmente paralelo a la base de operaciones y perpendicular a la línea principal de operaciones. Pero lo más importante es esto en conflicto vertical. Y grábenselo. La conquista de territorio es consecuencia de la victoria. Y la victoria se obtiene al eliminar la mayoría o todas las fuerzas enemigas y conquistar la hegemonía en el campo militar y político, obteniendo la rendición del enemigo. ¿Qué hizo Chile en la Guerra del Pacífico? Bueno, respondió a la agresión boliviana y después peruana, empezó a conquistar territorio, avanzó hasta Lima, ocupó Lima, logró la rendición del ejército de Perú y finalmente se quedó con la primera y segunda región hasta el día de hoy, que ahora le pusieron más números, pero no me interesa. Dicho esto, entonces reitero, la conquista de territorio es consecuencia de la victoria. Veamos cómo cambia esto en conflictividad horizontal ahora. En conflictividad horizontal, mismo ejemplo. Si hay ánimo hostil, es conflicto. Así que, tic, hay ánimo hostil nuevamente. Sin eso, es crisis. Luego, las funciones de los contendientes son situacionales. Si ustedes miran el tablero que está ahí en la imagen, ustedes ven piedras que están puestas por todas partes y cada parte del tablero tiene una situación diferente y la función de las piedras es distinta de acuerdo al lugar que ocupan en el tablero, porque es situacional. No existe estructura jerárquica, ya lo mencioné antes, hay anarquía funcional. Los mandos y tropas son regulares y no identificables, las piedras no se diferencian ninguna entre sí salvo los colores. Por ende, cuando usted ve la foto de esta guerrilla que está operando en Arauco, ya no es una, son varias, usted no va a ver jinetas en los personajes que andan ahí y se parecen todos y más o menos andan todos vestidos iguales. Ojalá, si son inteligentes, ni siquiera con alguna marca en la ropa para no poder identificarlo. Las unidades móviles son estratégicas, al revés. ¿Por qué? Porque las unidades móviles capturan áreas de influencia. Y esto es fundamental. Hay guerras de guerrillas con emboscadas, asedio, incursión y sabotaje. Pregunta, ¿en la Araucanía hay emboscadas? Sí, tic. ¿Hay asedios? Sí, tic. ¿Hay incursiones? Sí, tic. ¿Hay sabotaje? Sí, tic. ¿Cómo se llama eso? Se llama guerra de guerrillas. Si lo que hay en la Araucanía es una guerrilla, no es delincuencia rural como los idiotas del gobierno siguen hablando hasta el día de hoy. Y cada vez que usted escucha a cualquiera de los idiotas, los ministros que están ahí, hablar de que hay simplemente delincuencia rural, es que está mintiéndole. Esto se llama guerrilla. Y esa frase que estoy poniendo ahí es literal tomada de Mao Zedong. Sigo. Hay batallas en áreas dispersas, no predefinidas, por eso, vamos a verlo más adelante, hay puntos por todos lados. No hay una línea de operaciones, sino cercos y contracercos. Recuerden el mapa chino. Vanguardia y retaguardia son intercambiables o simplemente no hay vanguardia o retaguardia. ¿Ya? No hay bases de operaciones, sino áreas de influencia. No hay frentes de operaciones, sino una cosa fluida, como la que estamos viendo en el tablero, que parece ser como una especie de rompecabezas. ¿Ya? La victoria, y esto es lo más importante, al revés de lo anterior, es consecuencia de la conquista de territorio. Y la victoria se obtiene entonces al conquistar la mayor parte del territorio físico e ideológico, como voy a tener ahí, y establecer la hegemonía en el campo político, sin que sea indispensable la rendición del enemigo o su total derrota militar. Y desde el 18 de octubre, si usted hace un breve análisis, la insurrección ha venido avanzando en términos de conquista territorial, y territorio, recuerden siempre que es territorio físico, geográfico, pero también, y más importante, ideológico, de creencias. Por ende, usted se puede preguntar, ¿Piñera renunció al poder? No. ¿Las Fuerzas Armadas se han rendido? No. ¿Carabineros está rendido? No. Pero, del punto de vista de la insurrección, ellos van ganando porque han conquistado más territorio. No se requiere la rendición del enemigo, se requiere conquistar la mayor parte del territorio geográfico, ya lo mencioné, pero más importante la creencia, el territorio ideológico. Y en deconstrucción entonces, territorio, cuando ustedes leen, por ejemplo, organizaciones territoriales, lo que se debe leer es poder, porque territorio en deconstrucción significa poder. Ahí están las diferencias entre ambos. Y por ende, la pregunta es, esto me lo voy a saltar,
¿Cómo usted puede tomar una pieza, por ejemplo, ese alfil del ajedrez, y ponerlo a jugar Go? ¿Puede o no puede? Por supuesto que no puede. En una de las charlas, un ex oficial de Carabineros comentaba que a él le encantaría tener una especie de sierra para poder aserrar ahí al peón y que se transformara entonces en una piedra de Go para poderlo jugar en el otro tablero. Pero eso, la verdad, es que es muy difícil de hacer. Así que tratar de responder desde el punto de vista vertical a un modelo de conflicto horizontal no es nada de fácil. De hecho, es casi imposible. Es como pegarle, lo pongo como ejemplo, un combo a una gelatina. Usted puede meter el combo en la gelatina, pero va a salir con la mano con un poco de gelatina, la gelatina quedó ahí mismo. Por eso es tan difícil derrotar a la insurrección desde la verticalidad, desde el modelo de conflicto de Occidente tradicional. Acá algunos principios de Go muy rápido. Esto no lo voy a profundizar, les voy a dejar el PPT para que lo lean después, pero la codicia no trae la victoria, por eso no atacan grandes cosas, sino que se concentran en cosas más bien del punto de vista operativo que pueden lograr. Sea cuidadoso al entrar en territorio enemigo, antes de atacar, controle la retaguardia, abandone las pequeñas capturas, combata por llevar la iniciativa, me voy a tener ahí, deje lo pequeño, tome lo grande, si está en peligro, abandone algo, ¿no? Nunca se quedan para pelear frontalmente, sea prudente, no juegue por aquí, por allá en el tablero, ellos saben dónde tienen que jugar, devuelva golpe por golpe si es necesario. ¿Qué pasó en Curacautín? Bueno, el pueblo lo sacó y ellos empezaron la retaliación inmediatamente hasta el día de hoy, ¿ya? Que siguen quemando camiones hoy día mismo incluido, porque devuelven golpe por golpe. Si su adversario es más fuerte, usted se defiende. Si un grupo que ha aislado en medio de una influencia hostil, escoge el camino pacífico. Es decir, jamás vas a encontrar esa cosa de los ejércitos medievales, de la caballería chocando uno con otro. No va a ocurrir. Nunca dan batallas finales. Esto es otra cosa, otro modelo. Ahora, aplico algunos ejemplos prácticos, como explicarle una cosa en Go que es súper importante. Esos puntitos que están marcados en el tablero se llaman puntos de Yoseki o handicap. Es cuando tú juegas mejor que el otro. Por ejemplo, tú eres por decirte algo, un primer dan, y estás jugando con un 35Q, tú le das piedra al negro, que es el que parte, que es el que sabe menos, y puedes poner 9 piedras en el tablero. Y incluso así le pongas 9 o 20 piedras, da lo mismo, el que tiene más puntaje lo bate, le va a ganar absolutamente. ¿Y por qué pasa esto, entre otras cosas? Pasa porque si uno cuenta los puntos que están en la periferia de esos puntitos negros de Yoseki, hay más puntos en el borde que en el centro. Y en este ejemplo que estamos mostrando acá, aunque las blancas lograran conquistar todo el centro del tablero, las negras basta que conecten estas líneas entre los puntos para que sus puntos sumen más. Recordemos que el Go es un juego territorial, por lo cual como principio en Go siempre se juega de borde hacia centro. Y dice el dicho que quien conquista las 4 esquinas, como el negro que tienen ahí, gana el juego. No siempre pasa, pero la mayor parte de las veces pasa. Y van a ver que eso tiene mucha importancia más adelante. Acá tienen un ejemplo práctico de cosas de Go que son súper importantes. Bueno, les voy a explicar súper rápido qué pasó aquí. Negras partió como le correspondía en este punto de Yoseki, pero acá. Esa es la primera jugada de Negra. Blanca atacó ahí, Negra bajó a ese punto, Blanca atacó ahí. Le toca jugar a Negra, y Negra tiene 2 jugadas posibles para este ejemplo. Tiene esa jugada que está ahí, o esa jugada que está a la derecha. Entonces le quiero preguntar a Sergio lo siguiente, Sergio, para que pongas tu micrófono. Nunca he Mirando jugado eso, Goa, por si acaso. no, yo sé que no has jugado, pero la pregunta es abstracta, no tiene que ver con que sepas jugar. Mira esto. Tienes esta jugada potencial de Negra acá y la de acá a este lado. Puede ser esa o la otra. Una de esas jugadas es una reacción y la otra es una respuesta. ¿Cuál dirías tú que es reacción y cuál dirías que es respuesta? Reacción sería la que está más lejos, me imagino. ¿Esta de acá? ¿Sí? Esa. ¿Ya? ¿Y esta entonces sería respuesta? Uh-huh. Es todo lo contrario. ¿Todo lo contrario? Vamos a todo lo contrario, te lo voy a explicar. Está Pasita por ahí para que se meta al chat, que le quiero contar una cosa para explicarle muy claramente qué es reacción y qué es respuesta. Ya, Pasita, mira, yo te voy a explicar la nueva situación que ocurrió por la 7ª vez que Sergio llegó tarde a la casa, ¿ya? En la misma escena anterior, ¿ya? Otro viernes tarde, lo estáis esperando para ver una serie que están viendo ahora, ¿ya? Y Sergio entra. Entonces, antes que entró y tú abriste la puerta, chachazo no. ¿Qué hace Sergio? A ver, respóndame, Sergio, usted, ¿qué va a hacer contra eso?
Sí, pues, los chocolates no le gustan, parece. Entonces tendré que buscar No, ya no sirven los chocolates, esto es conflicto. no sé, pedir perdón de rodillas. Pido perdón de rodilla, ok. ¿Qué es lo que es eso? ¿Reacción o respuesta? Respuesta. Respuesta, muy bien, Pasita, porque la verdad es que la reacción de Sergio podía haber sido de vuelta, ¿no? Eso es reacción. Jugaste encima, ¿captáis la idea? Bueno, Sí, ahí entonces caché. la piedra de acá, ¿qué es lo que es? ¿Es reacción o respuesta? Respuesta. Reacción. No, O sea, ¿cuál? reacción. Jugó encima. Ah, sí, 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 Acá perfecto. donde tengo el mouse. Esa es reacción. Al revés de lo que dijiste, Sergio. ¿Ya? Entonces va a pasar aquí lo siguiente para que sigamos el ejemplo. Blanca va a jugar ahí de nuevo, negra va a jugar ahí y baja, blanca va a jugar acá, está amenazando esas dos piedras y negra tiene que jugar aquí finalmente para que no le coman las dos piedras. Y ganó negras con la reacción 2 puntos. Mira lo que pasa con la respuesta. Te voy a poner el mismo ejemplo más, pero una cosa mucho más terrible. Llegó Sergio tarde, la misma escena. Le pegaste el chachazo y Sergio no se arrodilló. ¿Sabéis lo que hizo? Fue peor. Agarró el quicio de la puerta y se pegó un cabezazo fuerte y quedó sangrando. Y se fue a Carabinero y te puso una denuncia por violencia intrafamiliar. Chao. Eso se llama respuesta, no es reacción. ¿Se entendió el ejemplo, no? Sí, Y la que perfecto. está complicada ahora eres Soy yo. tú. ¿Seguiste la lógica? Sí, Entonces perfecto. miren acá lo que pasa con la respuesta. Negra juega acá hacia la derecha y inmediatamente pasa que va a empezar a controlar, miren los puntos acá abajo, 3 por 6, 18 puntos con solo jugar allá. La respuesta cambia la dinámica de las cosas. La reacción nunca es muy buena porque el adversario siempre sabe lo que tú vas a hacer. Pregunta, Pasita, del 18 de octubre, ¿el gobierno que tenemos ha reaccionado o ha respondido? Ah, uy, qué difícil. Respondido, yo creo, ¿no? Ha reaccionado todo el rato. Reaccionado. Ha reaccionado todo el rato. ¿Qué pasó ayer? Mataron a un chico de 21 años de un balazo en la cabeza, tipo sicario, ¿cierto? ¿Qué hizo el gobierno? Condenó la violencia y dijo que iba a hacer investigaciones y poner una querella. ¿Cómo se llama eso? Ah, reacción, claro. Reacción. Y Reacción. además está escrita reacción. Eso está escrito y lo tiene que hacer porque la ley lo obliga. O sea, los que lo mataron sabían exactamente lo que el gobierno iba a hacer. ¿Se dan cuenta de la idea o no? Sí, La perfecto. reacción no te sirve de nada. Y si uno aprende algo en Go, es a no reaccionar. Es decir, cuando te van a atacar aquí justo, tú nunca le pones la piedra al lado. Vas a jugar en otra parte para que él quede en problema. ¿Se entendió la diferencia? Sí, Así perfecto. que reacción no es respuesta. Perfecto, ahí está el ejemplo. Gracias a los dos por prestarse para este ejemplo reiterado. Está Seguimos. bien. Uno de los principios dice también en Go que uno nunca tira un huevo contra el muro y en los ejemplos que estamos viendo ahí, tanto la piedra blanca contra el muro negro como la negra contra el muro blanco, están las dos piedras muertas. No se hace, no se juega al lado de las líneas del enemigo porque te van a sacar la mugre. ¿Ya? Esto lo estoy pasando rápido porque quiero llegar a lo último. Y esto es lo más importante para nosotros en este minuto. Me refiero a toda la gente que está viendo esta conferencia y a toda la gente que está por el rechazo. Miren lo que dice al principio. Dice, fortaleciendo tu grupo débil, haces al oponente más débil. En el ejemplo de acá abajo tenemos dos piedras negras en ese círculo rojo, en ese rectángulo rojo, y si Blanca le juega una piedra al medio, las divide, ¿se dan cuenta? Y podría conquistar a lo menos esta piedra de acá de la derecha pegada a Blanca porque quedaría con un huevo contra el muro, en el ejemplo anterior. Y conquistaría inmediatamente todo este pedazo de acá. ¿Qué tiene que hacer negra entonces? Conectar a sus grupos débiles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conectar a todos nuestros grupos en todo Chile, ojalá en todo el continente, ojalá en todo el mundo. ¿Por qué? Porque cada vez que conecta a un grupo débil, hace a todo tu oponente más débil. ¿Qué pasa si negra hace lo que estoy diciendo? Miren la próxima. Aquí vamos a verla. Miren cómo cambió la situación solamente por la conexión de grupos débiles. Ahora negra controla todo ese borde completo de acá y está controlando todo este borde de acá. Está en disputa el centro, pero ya dije que el centro no era tan importante y negra podría jugar por acá, por ejemplo, después y poner a los grupos blancos en división. ¿Se entiende por qué entonces hay que conectar los grupos? Ya. Nuestra labor fundamental, todos los que están viendo esto, es conectar todos nuestros grupos unos con otros, todos. Ya sea que participen en el grupo A, B, C o D, en el partido X, Y o Z, me da lo mismo. Tenemos que conectarnos porque fortaleciendo
fortaleciendo a nuestros grupos más débiles, hacemos que el enemigo se vuelva más débil. ¿Se entendió el concepto? Perfecto. Sigamos. Acá solo un lema súper fácil de entender. Un hombre pobre debe buscar pelea. El pobre es una analogía, no es que tenga hambre, ¿ya? Tiene hambre de poder. Bueno, ¿qué está haciendo la insurrección? Buscar pelea, pues. Porque ellos necesitan y quieren tener poder. Los que no tienen problema, los que no tienen, comillas, hambre, no buscan pelea. ¿Y la derecha durante los últimos 30 años qué hizo? Nada, pues. Se dedicó a hacer trabajo, buenos negocios, a hacer progresar el país, que todo anduviera bien en la parte de infraestructura, pero nunca les buscó pelea ni les disputó en el ámbito ideológico, porque no tienen hambre, pues. Hambre en el sentido de poder. ¿Se entiende la idea? Bueno, el hombre pobre que debe buscar pelea siempre tiene que ir al choque, y por eso están haciendo lo que están haciendo, ¿ya? Está explicado analógicamente, reitero que no es la idea de pobreza en términos materiales, es otro problema, la pobreza en términos de poder. Sigo. Ya vas, te toca. Vas caminando por un parque, un día lindo con sol, ¿ya? Preocupada de tu vida y de tus malas relaciones con Sergio, que llega todos los viernes tarde, entre otras cosas, ¿ya? Y de repente detrás de un árbol aparece este personaje con ese bate y te va a pegar. ¿Qué es lo que haces? Arrancar. Perfecto. Muy bien. Sergio, la misma idea. Vas caminando por otro parque, pensando en la paz que siempre te pega cuando llegas tarde, pero ese día en particular aparece el tipo detrás de un árbol y te va a pegar un batazo. ¿Qué haces? Trato de correrme para que no me llegue el batazo. Perfecto. Muy bien. La pregunta real no es esa. Quiero que ahora me respondan. Paz. Incluso antes de tocarte, ¿qué te quitó ese personaje? ¿Qué te quitó? Tu área ya, ok. ¿Qué más? Como mi... Piensa. ¿Te va a mi pegar? tranquilidad. Ya, tu tranquilidad, ok. Sergio. Claro, la seguridad, sí, eso. La tranquilidad, la paz, la libertad, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué más les quitó? Antes de Mi tocar. seguridad. Les quitó algo antes incluso. Sí, te la quitó, perfecto, pero eso es pos. Antes de tocarte te quitó algo. ¿Qué hiciste tú, Paz, cuando venía? Corriste, ¿cierto? Arrancar, sí. Eso dijiste, que iba a correr. Sí. Arrancar, ya. ¿Y tú, Sergio? Moverme, correrme, no sé. Ah, perfecto. ¿Ustedes qué estaban haciendo? Iban Caminando. caminando, ¿cierto? Me quitó en el fondo me quitó lo que yo estaba Mi haciendo. territorio. Lo que No, tú yo estaba estabas haciendo. haciendo, lo que tú estabas haciendo. No, lo que tú estabas haciendo, Sergio, ¿cómo se llama? Tu iniciativa. Iniciativa. Te quitó la iniciativa, eso fue lo primero que te quitó porque tu iniciativa era caminando por tranquilo por el parque. El compadre apareció, inmediatamente tú te viste obligado a tener que responder a esa amenaza. Ya sea que corras, que te defiendas, que te diga al suelo, da lo mismo. Él lleva la iniciativa. ¿Captan la idea? Sí, perfecto. Ya. En Go, el que lleva la iniciativa se llama Cente y el que está obligado a responder se llama Gote. Y la pregunta obvia es que si alguien siempre lleva la iniciativa y el otro siempre está obligado a responder, ¿quién creen que gana un juego, por ejemplo, en Go? ¿El que lleva la iniciativa o el que está obligado a responder? El que lleva la iniciativa. El que lleva la iniciativa, claramente. Entonces, ahí viene la explicación, un movimiento que obliga al oponente a responder se dice que es cente o iniciativa, y el oponente tiene gote u obligación. Usted lo puede ver en casi todas las artes marciales, por ejemplo en esgrima. Cuando en esgrima uno ataca, el otro está obligado a tener que hacer una finta o defenderse. ¿Capta la idea? Y eso puede cambiar de mano, pero para que cambie de mano uno debe dejar de reaccionar y debe empezar a responder. ¿Captan la diferencia? Sí, claro. Ahora, el problema en Go es que el que lleva la iniciativa habitualmente gana el juego. Y les quiero preguntar, desde octubre pasado, ¿quién lleva la iniciativa? ¿El gobierno o la insurrección? La insurrección. La insurrección. Por lo cual, hasta el día de hoy, el gobierno no tiene ninguna, cero iniciativa. Solo se ha dedicado a reaccionar para tratar de responder a la iniciativa del que está desarrollando el ataque, ¿ya? Y eso significa que es imposible
que lleve a cabo alguna estrategia, porque solo aquel que es capaz de llevar la iniciativa puede desarrollar una estrategia. El otro, que está obligado siempre a responder, no puede desarrollar ninguna estrategia. ¿Entendió? Perfecto. Perfecto. Sente y gote, súper importante. Y ahora, esto que es lo más importante de todo. La conquista territorial es análoga a la conquista ideológica. Y ahí lo que tienen ustedes es una campana de Gauss, de distribución normal, ¿cierto?, con las fases de la conquista ideológica, que operan análogamente a la conquista territorial. Parte con introducción, penetración, diseminación, irradiación, socialización, validación, legitimación, formalización, consolidación y proyección. Expliquémoslo. Introducción se presenta en los niveles más bajos de la distribución normal, porque es poca la gente a la que se le introduce la idea. Entonces yo le voy a decir a Paz lo siguiente. Paz, la AFP nos están cagando, ¿ya? Y la Paz ahora, que ya fue penetrada por mi idea, va a ir a comentarle a Sergio. Dile tú, dile. Sergio, la AFP nos están cagando. Perfecto. Y el Sergio que te acaba de escuchar, empieza la irradiación. El Sergio le va a ir a contar al amigo al lado, oye, la AFP nos están cagando. Y luego todos los amigos juntos dicen, oye, nos están cagando la AFP. Más rato viene un pelotas que se llama político y dice, oiga, la AFP nos están cagando, está validado, ¿listo? Y finalmente se legitima y llega al Parlamento un proyecto de ley para que usted retire el 10% de la AFP porque se lo están cagando y tiene ese derecho a sacar su plata, y se formaliza cuando el presidente de la República viene, pone una firma y dice, decreto, saque su 10%. Y se consolida cuando, no sé, 4 millones o 5 millones de chilenos sacan su 10% de la AFP y luego se proyecta. ¿Y qué quieren ahora entonces después del 10%? El próximo 10%. Otro 10%. ¿Ya? Eso es conquista ideológica. Y se presenta en esa secuencia. Y el problema es que cuando te penetran, están violando, po. ¿Por qué? Porque no pusiste ninguna resistencia a la penetración. ¿Se entiende por qué la curva tiene esa forma o no? Sí, perfecto. Ya, pues es lo mismo. Te están penetrando. Y una vez, lo voy a decir feo y me van a disculpar todo, pero el ejemplo vale, ¿ya? Cuando te pusieron la puntita ahí, estás penetrado y estás violado. Esto es lo mismo que te violan físicamente. Así que cuando usted lo penetran ideológicamente, lo están violando aquí, ¿ya? Y si usted no hace ninguna resistencia, está violado, po. Y si no se sigue resistiendo, lo van a diseminar, irradiar, socializar, validar, hasta que llegue a proyectar. Y proyección en violación se llama, adivinen cómo, guagua. Así se llama la proyección cuando uno lo violan, literalmente, en términos físicos. Eso es conquista ideológica. Y la pregunta es evidente, si usted no hizo ningún trabajo para evitar que se lo violen, ¿cómo usted puede revertir el proceso cuando ya está en la etapa de, por ejemplo, formalización? Pregunta, Paz, tú yo creo que el tema lo manejas. ¿En qué etapa está hoy día la llamada Ley de Educación Sexual Integral? A ver, ahí en esa estructura. Está en validación o por ahí, ¿o no? Legitimación. Está en el Congreso, ¿no? Sí, está en el Congreso. Está en el Congreso. Exacto. Y cuando ya está a nivel de legitimación, ¿usted puede hacer algo para revertir todo el proceso anterior? No. No. Porque ellos ya hicieron todo el camino para arriba. No puede. Ahí lo que hay en este minuto es una negociación para ver cómo amoldamos la ley. Pero ellos ya hicieron todo el trabajo previo. Entonces, ¿cuándo hay que detener el problema de la conquista ideológica en esos niveles altos de la curva o más bien abajo? Abajo. Abajo. Y si nadie hace el trabajo nunca de detenerlos cuando empiezan con la introducción o la penetración, ellos están jugando en la cancha solo, po. Es un equipo que gana porque no tiene adversario, porque la cancha está vacía del otro lado. Y meten los goles cada vez, pues. ¿Se entiende por qué durante los últimos 30 años la izquierda ha logrado avanzar con toda su idea? Porque no ha tenido nadie que le haga contradiscurso y contraproceso. Están jugando solos en la cancha. Y mientras sigan jugando solos, van a seguir ganando el partido. ¿Se entendió? Perfecto. Perfecto. Seguimos. Y es análogo a la conquista territorial, ya lo vamos a ver. Miren esto. Alexis, El una tablero pregunta de Go representaba a las chinas, ¿ya? Sí, dale pasita. que preguntaban acá si es que el gobierno puede tomar ya la iniciativa o el gobierno, o sea, preguntan acá si es que el gobierno podría empezar a tomar la iniciativa. ¿Y cómo puede tomar la iniciativa si está todo el día reaccionando y no respondiendo por un lado? Y segundo, no hace nada para llevar la iniciativa.
difícil, pero lo podría hacer, esa es como la pregunta. Está en No sus llegar manos. en prefiero responder al final que las anoten, ¿ya? Ujú. Ahí está el tablero de Go, y el tablero de Go representaba a China. Y en la cúspide, al centro, estaba el emperador, ¿ya? Entonces, la idea de la conquista territorial es análoga a la conquista ideológica, porque cuando llegas a conquistar al propio emperador, tú conquistaste todo el territorio. ¿Se entiende la idea? Entonces, en Go se avanza del margen al centro, lo están viendo ahí al lado con la curva de distribución normal, hacia las zonas de dominio, control, poder y riqueza. Y cuando conquistaste esas líneas, incluido cualquier defensa que se quiera realizar, tiene que ser en los niveles bajos de conquista ideológica. No puedes ponerte a pelear recién cuando algo llegó al Parlamento porque está o aprobado o modificado o tal vez incluso rechazado, pero está legitimado todo el proceso hacia abajo. Hay que pelearlo antes, ¿ya? Eso es súper importante. Ahora, apliquemos. Esto es muy somero. Acá tenemos con la aplicación SoSafe lo que pasó entre el 17 de octubre y el 28. Y lo que ven ahí es el proceso de copamiento, como miles de puntos de la ciudad se activan con conflictos de distinto tipo y las policías no pueden responder porque simplemente no dan abasto, ¿ya? Y ahí tienen esas distribuciones que aparecen en el tablero de Santiago. Miremoslas más en detalle. Bueno, hay una cierta distribución, ¿cierto? Tenemos ahí del 14 de octubre al 31 de diciembre, pero podríamos haber seguido poniendo puntos hasta llegar hasta hoy día, ¿ya? Porque nunca paró de haber puntos en el tablero. Pero visto así es difícil de comprender. Miren esta otra. Ahí tienen los ataques incendiarios a las estaciones de metro, con las estaciones vandalizadas, las que fueron quemadas, las que fueron atacadas, rotos los vidrios, etc. Y al lado de acá, más interesante a la derecha, las estrellas verdes son las comisarías atacadas en Santiago, y en torno a cada comisaría, esas zonas en rojo son las áreas de narcotráfico. ¿No se parece un poquitito a el mapa de China que vimos antes? ¿Se parece o no se parece al mapa chino, donde tienes cada punto fuerte rodeado por las guerrillas? Muy Sí, parecido. sí se Tratemos parece. tratemos de mirarlo como Go. Lo primero es que Santiago casi literalmente está construido como un tablero de Go, de margen a centro. Véanlo. ¿Por qué? Porque tenemos el famoso anillo Américo Vespucio, pues, que encierra las zonas centrales de la ciudad. Y tenemos toda la periferia de Santiago en torno al anillo. Ahí están las comunas. ¿Cuáles son las comunas? Quilicura, Renca, Conchalí, Huechuraba, Recoleta, Cerro Navia, Pudahuel, Lo Prado, Estación Central, Maipú, Cerrillo, Los Espejos, incluso Padre Hurtado, San Bernardo, El Bosque, La Pintana, Puente Alto, Pique incluso. Y ahí arriba Los Barnechea, y ese puntito cerca de Los Barnechea yo sé que podría ser el Cerro 18, puesto ahí en Los Barnechea. Así que tenemos una estructura literal de margen a centro, ¿no? Y entonces veamos cómo se ve ahora lo que pasó en Santiago. Ahí están los ataques a las estaciones de metro. Borde a centro. ¿Captan? Veamos los ataques a las comisarías. Borde a centro. Sigamos. Ahí tienen el área central. Lo único que hice fue achicar el tablero. Y tenemos esa línea marcada en el centro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó que durante 6 meses la insurrección ocupó territorialmente, en forma simbólica, toda la Alameda completa, desde Estación Central incluso hasta llegar a Tobalaba. ¿Y qué pasaba? Que tú te podías ir en la mañana a Estación Central y empezar un tour, el tour de la insurrección. Ya te comprabas, no sé, un pasamontaña o lo que fuere, más allá te fumabas un pito porque también estaban vendiendo, un poco más allá podías comprarte la onda y las piedras para tirar la carabinero, un poco más allá te vendían las coderas rodilleras y podías llegar disfrazado con escudo incluido a la Plaza Italia en la tarde para tomarte la foto frente al general Baqueano profanado. ¿Ya? Eso pasó durante 6 meses. Incluso la insurrección controlaba el tráfico porque en la Plaza Italia quienes cortaban o daban el paso para los vehículos eran ellos. Carabineros estaba mirando así. Ocupación simbólica territorial de espacio, flujo y reflujo, propio de construcción. Ahí lo tienen, dividiendo a la ciudad con esa línea en el tablero. Y además, recuerden el libro de Bormann, se llamaba El conflicto
conflicto prolongado. No hay otro acto, nunca para. Te ganan por cansancio, porque te aburre, porque te hastía. ¿Cuánto tiempo llevan quemando caminos en la Araucanía? Más de 20 años. Se volvió, comillas, normal. Pese a que es la mayor de las normalidades posible. Ahora están matando gente y el gobierno sigue estúpidamente diciendo, hoy condeno la violencia en la Araucanía, o poner una querella. ¿Qué tendrían que haber hecho ya en la cosa de Curacautino antes? Imponer estado de sitio en la región y con toque de queda. Y no lo están haciendo porque son cobardes, porque no tienen capacidad, porque perdieron el poder, porque están literalmente derrotados sin que siquiera hayan tenido que renunciar. Debieran irse. Finalmente, solo como ejemplo, lo que estoy mostrándoles no es que yo lo diga, lo dicen ellos. Aquí tienen un texto de núcleo antagónico de la nueva guerrilla urbana, y en eso están explicando la estrategia de Go a nivel de guerrillas urbanas en este caso. Las rurales ya las vimos básicamente a la pasada, ¿ya? Entonces, no es ni siquiera que yo lo diga. Si usted pone Go anarquía en Google, le van a aparecer cientos de textos donde estudian el modelo estratégico. Ellos saben, aunque no lo sepan los cabros primera línea, qué sé yo, sirven como peones de Go, literalmente, porque se reúnen, se juntan y hacen las acciones y después se disipan, que se lo he dicho en los otros videos. Pero, ¿qué está pasando en la Araucanía? Bueno, ahí tenemos el mapa, puesto con Go. No aparece tan claro, porque los puntitos son muy chicos y están dispersos. Así que lo que hice fue, en vez de poner puntitos, puse piedras de Go. Miren cómo se ve. Y lo que claramente aparece, como está ocurriendo, es que tienen toda un área de un corte territorial entre Tirúa y Lonquimay. Y a 70 kilómetros de la frontera de Lonquimay, en Argentina, hay una base china de comunicaciones que controla todo el cono sur. ¿Ya? Para el que no lo sepa, vayan a buscarlo porque lo tengo publicado por ahí en el Facebook y pinchen, porque la noticia y con las torres de comunicación enormes. Bueno, todo ese cordón está ya literalmente, todo ese margen está completamente copado. Y en las charlas que fui a dar al sur, este mayor de carabineros en retiro con que estuve, me comentó que yo no sabía que entre Tirúa y Cañete, esas tres piedras que están ahí a la esquina izquierda, las que están viendo allá, Carabineros le dice la línea Ho Chi Minh, tal cual. Ellos no saben jugar Go, pero lo pusieron tal cual, la línea Ho Chi Minh, porque Carabineros que pasa por ahí lo atacan. Así que no van, tratan de no ir, porque reciben ataque tras ataque. Fue justamente ahí, cerca de Contulmo, Cañete, donde murió el joven ayer por el balazo en la cabeza de este sicario que está operando ahí terrorista. Bueno, ahí está el mapa, pues. ¿Y por qué esto está ocurriendo ahí en esa forma? Porque de lo que se trata es de esto, del llamado Gualmapu, la supuesta demanda territorial de los territorios ancestrales. Mentira, nunca hubo mapuches en la zona que está en amarillo ahí, eran Tehuelche, entre otros, y nunca penetraron en Chiloé continental como están mostrando para abajo. Quiero hacer además un comentario personal para que entiendan que no estoy criticando en absoluto a los mapuches. Estos no son mapuches, son terroristas insurrectos y son grupos insurreccionales. No, que pueden o no tener mapuches que los integren, pero el problema no es que sean mapuches. Y lo digo porque mi señora es mapuche. Así que no hay ninguna crítica, cero crítica contra la mayor parte de los mapuches que son chilenos y que quieren que el país se desarrolle y progrese y no tener más violencia en la Araucanía porque ellos mismos están siendo víctimas. Pero el proyecto es este, el proyecto de cercenar a Chile y Argentina en dos y hacer un nuevo estado entre el Atlántico y el Pacífico. Ese mapa es de ellos, no lo inventé yo. Búsquenlo, ahí está en Wikimedia, pongan Gualmapu y lo van a hacer inmediatamente. Y esto también lo podemos ampliar a nivel continental porque el modelo sirve para todo nivel. Entonces, en América del Sur, el centro del tablero que se llama Tengen en Go es Paraguay y Bolivia, y por eso el Che Guevara siempre quiso ir a Bolivia porque era el corazón de América, dijo él, ¿ya? Y hizo el intento de foco insurreccional ahí. Pues bien, Paraguay, que sale con esa llama, hoy día tiene 3 regiones con guerrilla activa y con muerte de gente. Están en pleno proceso de apoderarse del punto Tengen del tablero, y Bolivia está con las carreteras cortadas, con la insurrección del MAS, que no va a volver a ser gobierno porque ellos mismos hicieron una norma de reelección tan complicada que no pueden ser gobierno. Entonces, ¿qué optaron? Por la vía violenta directamente. En el caso de Centroamérica, muy claramente, México es el centro del tablero, obviamente, y tienes de nuevo guerrilla, Nicaragua, Guatemala, etcétera, operando hacia el centro del tablero. Y Estados Unidos abajo, tienes que, pusimos 2 tableros porque es más ancho, pero básicamente lo mismo, de bordes a centro. Y destaca ahí muy claramente Texas, porque ustedes saben que en Texas nadie llama al 911. Ellos usan pistolas. Y por eso no hay puntitos puestos en Texas en este minuto.
¿Cómo se termina con todo esto? ¿Qué pasa cuando esta cosa no se detiene? Que se produce disfuncionalidad y vaciamiento del poder. La fase de institucionalización del proceso de construcción del Estado se verifica cuando diversos poderes institucionales actúan de modo contradictorio y disfuncional, generando un vaciamiento de poder en los hechos que permite la prolongación de la violencia. Juego prolongado, así, guerra prolongada. En particular, se verifica que el poder legislativo, el poder judicial, la fiscalía, la contraloría, los gobiernos locales y otros organismos del Estado cuestionan y disputan la autoridad y legitimidad del Ejecutivo para aplicar medidas de contención, represión y doblegamiento de los actores insurreccionales. Y esto no solo pasa en Chile. En Estados Unidos, ahí tienen el ejemplo, Nueva York lleva bajo ataque, asedio y todo lo que estamos comentando más de un... Y el alcalde demócrata cristiano no ve nada, no pasa nada en Nueva York. Y Trump, cuando dice que va a mandar tropas federales, el alcalde lo amenaza con recursos judiciales. ¿Lo han visto en Chile? Bueno, lo mismo. Resultado, si no logramos detener la insurrección, y da lo mismo que ganemos o perdamos en el rechazo o la prueba del plebiscito, porque la insurrección va a seguir exactamente igual, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Esto. Estas son las consecuencias de no hacer nada. El Estado es excluido como mediador en el uso de la fuerza. Significa, Sergio, que da lo mismo tu flores y tu chocolate. Te va a llegar el chachazo en la cara igual. ¿Por qué? Porque ya no es crisis, es conflicto. Segundo, las fuerzas de orden y seguridad son copadas, coaccionadas y excluidas. Vimos copamiento en el mapa del SOSAFE que ya les mostré. Coacción. ¿No se acuerdan de la que publicaron? Bueno, eso es coacción. Y excluidas, van a pedir que Carabineros salga. Próxima protesta violenta en Lo Hermida, van a decir, es que está la comisaría y queremos que Carabineros se vaya, porque quien provoca la violencia son Carabineros, por estar ahí la comisaría. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Al menos en una parte, sacaron la comisaría y le están recortando fondo a la comisaría, porque quieren que salga Carabineros. Porque mientras haya un carabinero, está el Estado mediando entre el choque entre civiles, basta con uno. ¿Qué pasó en Curacautín? Carabineros actuó para proteger a los que se habían tomado la municipalidad y que la gente no les pegara. Bueno, ese es el Estado de por medio. Usted saca el Estado y bueno, venimos al choque directo y violento entre civiles. Los partidos políticos son desplazados y reemplazados por los llamados movimientos sociales. Marx, yo lo comenté al principio. Se produce vaciamiento de poder a nivel institucional. Se suspende y suprime el Estado de Derecho y surgen zonas autónomas. ¿Tenemos zonas autónomas en Chile? Por supuesto que tenemos zona autónoma en Chile. Váyase a dar una vuelta a la línea Ho Chi Minh y se va a dar cuenta que tenemos zona autónoma. ¿Y en Estados Unidos hay zona autónoma? Claro que hay zona autónoma. Pues ya sacaron a los carabineros, ahora ellos controlan la zona. Se articulan guerrillas urbanas y rurales, borrosas, horizontales y dispersas. Y esto es muy importante. La delincuencia subversiva opera como máquina revolucionaria. El gobierno califica de delincuentes o criminales a toda la gente. Bueno, la gente que saquea un supermercado no es delincuente. ¿Por qué? Porque llega un grupo anarquista preparado con un Napoleón o con barreta, rompe las puertas o le pega un choque a la puerta del supermercado y los vecinos incluidos entran a saquear al supermercado. Esos vecinos están justificados ideológicamente porque los rayados que aparecen en el supermercado dicen recupera. ¿Qué recupera? Recupera lo que el supermercado te estaba robando. Esa es la justificación ideológica. Entonces, ellos van a delinquir efectivamente, pero no son delincuentes. ¿Por qué? Porque tienen trabajo y hacen otra cosa. El delincuente vive de su pega, que es robar, ¿ya? Esta gente tiene pega, ¿ya? Pero delinquen porque están justificados ideológicamente. ¿Cómo se llama eso? Delincuencia subversiva. Es subversión a través de delincuencia pura y simple. Chantaje y opresión sistematizada hacia la ciudadanía, se genera conflicto violento directo a nivel civil y finalmente de revolución molecular disipada se pasa a guerra civil horizontal, molecular y disipada, donde es todos contra todos. Narcos contra narcos, por ejemplo, porque se van a aprovechar que ya no hay carabineros para disputarse territorio, los grupos insurreccionales, los grupos de guerrilla urbana y rurales, todos contra todos. Ese es el estado final. Guerra civil horizontal, molecular, disipada, o más corto, guerra civil, molecular y disipada. ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, les doy a elegir a ustedes dos posibilidades, a ver cuál les parece mejor.
Está la En el pregunta lado de abierta. allá, en el lado de allá, lo que ha hecho Trump en Estados Unidos, afirmación de la autoridad, no se negocia con terroristas, voluntad y ejercicio del poder y valor para enfrentar la insurrección. Y el caballero que está ahí, abandona la autoridad, cesión y doblegamiento permanente bajo amenazas, falta de voluntad para ejercer el fundamentalmente una tremenda cobardía y temor a enfrentar la insurrección. La decisión de lo que tenemos que hacer pasa porque todos los ciudadanos obliguemos al Estado, es decir, a ese gobierno presidido por ese caballero, a hacer lo que debe hacer. De lo contrario, vamos a ser derrotados por la insurrección en curso. Muchas gracias. Uf, tremenda charla, Alexis. Bueno, antes de empezar con las preguntas que la gente tiene, te quiero preguntar yo qué hacer, o sea, qué es lo que viene ahora, porque ya que sabemos que esto es por etapas y que esto es un proceso que va avanzando, qué es lo que se viene, cómo lo enfrentamos, cómo nos orienta en ese sentido. Bueno, creo que los principios que yo le acabo de exponer explican por sí solos lo que tenemos que hacer. En lo primero, y vuelvo a reforzar la idea, conectemos los grupos. No dejemos a ningún grupo pequeñito, aislado, para que le pongan una piedra en medio y nos separen. Conectemos todos los grupos a nivel nacional, no importa si están en partidos políticos, en movimientos, en partidos en formación, no importa. Juntémonos todos, todo Chile completo, una sola estructura orgánica que nos logre generar ese muro que yo siempre les pongo ahí en el patrio caos, ¿no? Que detenga la insurrección. Tenemos que hacer que ningún chileno se sienta aislado y solo. Lo que más vimos en el sur en la gira que acabo de volver fue que la gente está amedrentada porque no siente apoyo, se siente sola, aislada. Bueno, tenemos que conectar los grupos. Eso es el primer paso, eso se llama acumulación de fuerza. ¿Mm? Organización, entonces. Acumulación de fuerza. Después vienen las etapas de organizaciones, pero si no los conectas, ¿cómo lo organizas? Primero Claro. la conexión. ¿Mm? Perfecto. Bueno, después te voy a preguntar sobre el movimiento para que comente a la gente, el movimiento de resistencia patriótica. Vamos a empezar con las preguntas de la gente, ¿te parece? Con todo gusto. Tengo una pregunta acá que dice, si una batalla horizontal, o sea, de guerrillas, es prácticamente imposible de controlar con una batalla vertical, que podría ser una intervención militar o del Estado, de acuerdo a la opinión tuya, ¿qué postura para resolver el conflicto? O sea, ¿por qué su postura para resolver el conflicto es precisamente la intervención militar, que sería una batalla vertical contra una horizontal? Yo nunca he dicho que quiera una intervención militar. De hecho, lo que he venido diciendo hace mucho rato es que los militares no van a intervenir porque no tienen piso del punto de vista de escalamiento de conflicto para poder hacerlo. De hecho, recuerden que señalé que ellos nunca dan una batalla frontal, no elevan el conflicto a los niveles de mayor criticidad, precisamente para evitar la confrontación directa. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. ¿Qué hay que hacer? Hay que aislar los territorios. Por lo menos en la Araucanía eso se debió hacer hace mucho rato. Nosotros debiéramos tener puntos de control territorial de carabineros con Fuerzas Armadas en torno a todas las comunidades de Temucuy en particular y bloquearle incluso el acceso a internet y las señales de teléfono. Chao, ¿ya? Bloquearlos, cercarlos, para que no puedan operar. Esa es la forma, ¿ya? Yo no he hablado en ningún instante de sacar ni los militares a la calle, ni atacarlos directamente. No tiene nada que ver con eso. El minuto que se haga, lleva la iniciativa, ellos saben que el Estado podría hacer esto y siempre lo evitan, ¿ya? Y se transformarían, como siempre lo han hecho, en víctimas, en mártires, etcétera. No es la forma. Basta con que el Estado aplique control territorial y los vaya acercando desde el punto de vista que no haya ninguna posibilidad de lo que pasó, por ejemplo, en el ataque ahora en Cañete, donde una camioneta penetra 3, 4, 5 casas y a la salida se encuentra con un auto de unos chicos que estaban estacionados y porque hay una discusión o lo que sea, se bajan y le pegan un balazo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado un control ahí de carabinero en ese minuto? Hubiera sido distinta la cosa. Sí, claro. Así que la respuesta a esta persona es que yo nunca he hablado y no voy a hablar de intervención ni militar pero estado de en la sitio, forma que sí. lo está planteando. Sí, pero estado de sitio igual es intervención militar. O sea... No, estado de sitio no tiene nada que ver exactamente con intervención militar. Y estado de sitio es una herramienta que otorga la Constitución cuando hay superación de los estados, cuando hay un estado de emergencia que llega a niveles críticos, para que el Estado pueda usar legítima violencia, que es lo que nosotros le entregamos a través de nuestro voto y otras cosas, para imponer el Estado de Derecho. Eso es. No tiene nada que ver con intervención militar, es otra cosa. Perfecto. Otra pregunta acá. Si ya estamos en la etapa de legitimación, porque ya estamos en un proceso constituyente, digamos, y en esta etapa no hay nada que hacer,
¿Cuál es la propuesta, asumiendo que la respuesta obviamente es el voto del rechazo? ¿Y qué hacer en caso de que gane la prueba? Ok. La primera cosa es que no está perdido todavía el rechazo de la prueba, ¿ya? El rechazo en particular en este minuto está, por todas las encuestas más importantes, y ninguna de las que se han publicado acá es la más importante, está entre un 45 y 48% en este minuto. No estamos a 3 puntos, a 2 puntos, a 5 puntos, da lo mismo. Por lo cual, lo más importante el día del plebiscito es que todos nosotros que tengamos capacidad de llevar a alguien que tiene problemas para ir a votar, lo hagamos, lo llevemos, particularmente a la gente de la tercera edad, que está complicada o que tiene problemas, lo que sea. Hay que llevarlos a votar. Hay que agarrar el auto, tener un cronograma hecho, de voy a pasar a buscar a tal persona, llenar el auto, llevarlo a votar y después llevarlo a las casas, para que mucha gente vaya a votar. Lo ha dicho Gerardo Jofré, que mandó la encuesta con Gonzalo de la Carrera, que lo más importante no es que nosotros no tengamos capacidad de ganar el plebiscito, la tenemos ya. El problema es que toda la gente que está en el rechazo vaya a votar. Así que esa es la misión del día del plebiscito. Y si perdemos, puede ser, ¿ya? Primera cosa, ninguna desesperanza, hay que rendir todas las batallas una por una. Nuestro objeto es ganar la guerra, no ganar batallas, es ganarles la guerra. La guerra significa derrotar la insurrección en curso, derrotar la revolución, no solo en Chile, en todo el continente. Y para eso hay que rendir todas las batallas, ganes o pierdas. Lo que no puedes permitirte es que porque te ganaron esta batalla, tú te rindas, porque solo aquellos que se rinden son derrotados. Si no te rindes, nunca te van a derrotar, aunque te maten. Solo te vencieron, no te rendiste, ¿ya? Así que súper importante, no se desanimen, no se les caigan los brazos, no se pongan a llorar, nada. Si es que realmente no ganan por 1, 2, 3 puntos, da lo mismo, ¿ya? Una batalla, ¿no? Lo que tenemos que hacer en esta batalla es lograr, ojalá ganarles, y en el peor escenario, que nos ganen por muy pocos puntos. Eso es todo. Perfecto. Hay muchas preguntas respecto a la posible guerra civil que se generaría. Aquí una de las preguntas dice, ¿cuál sería la finalidad de una guerra civil horizontal? El problema que tiene la izquierda chilena, y me voy a referir en particular a la izquierda sistémica democrática, que es muy chiquitita, muy chiquitita. La izquierda civil democrática debe ser el 10% de la izquierda, ¿ya? Esa izquierda está siendo presionada para radicalizarse. Y tienen el problema de que ellos saben de que si se radicalizan, vamos a terminar a los combos como plantea el propio modelo. Entonces, el problema lo tienen ellos. ¿Por qué? Porque en todos los escenarios del rechazo, apruebo, después elecciones municipales, las parlamentarias y presidenciales, el único escenario donde hay total institucionalidad de proceso es cuando la izquierda gana en todo. ¿Pero qué izquierda? La insurreccional, radical, que busca por todos los medios desmontar y deconstruir totalmente el Estado de Chile, o esta izquierda que queda muy chica, que todavía es democrática, que todavía cree en la democracia. Bueno, la pregunta, la izquierda debe hacerse esa pregunta, es ¿qué quiere, pues? ¿Sabe por qué se lo tiene que hacer? Porque el día en que todos los patriotas de Chile salgamos a la calle, no queda nadie de izquierda en el país, ninguno, ¿ya? Y se lo deben preguntar desde ahora, ¿ya? Eso es lo que puede ocurrir si realmente llegamos a lo que ellos buscan, me refiero a los sectores radicales y extremos, que se produzca, que es guerra molecular disipada. Bien. Vamos a ver con cuál seguimos por acá. Dicen, el expresidente Uribe envió todas las pruebas de que había lazos entre el Partido Comunista y la FARC. Eso se guardó bajo llave y no pasó nada. ¿Cómo podemos exigir que se investigue? ¿Qué podemos hacer? Ha salido bastante publicado, simplemente ponga FARC, Chile, Partido Comunista no es porque haya trabajado ahí, pero simplemente porque ahí está, Bio Bio, ¿ya? En el radio Bio Bio sale, en el portal. Súper fácil. Están las fotos, etc. El problema no es siquiera que no sea de dominio público, hoy día todo el mundo lo sabe. El problema es que el Estado ni siquiera ha asumido que eso ocurrió y no ha hecho ningún esfuerzo siquiera por investigarlo. ¿Y cómo quieren ustedes que lo investiguen si tenemos a un exterrorista como jefe de la fiscalía en el país? Bueno, ahí está la respuesta, súper simple. Claro, bueno, con esa respuesta me quedan varias preguntas anuladas acá, sobre todo algunas relacionadas con la inteligencia en Chile. No hay inteligencia en Chile. La única inteligencia política que existe en el país es la que tiene el Partido Comunista. El resto no existe. ¿Cómo movilizamos a una autoridad nacional cuyo representante máximo tiene decidido actuar en base a un interés personal? Bueno, mi simple pregunta para los que están preguntando aquello es ¿hasta cuándo siguen insistiendo que este caballero que está en la moneda primero es de derecha y segundo lo representa a usted? Si ustedes fueron engañados, pues.
Yo hace 20, no, en la primera elección de Piñera, 10 años atrás, hice un texto que decía, ¿por qué no me gusta Piñera? Y no voté por él y no volví a votar ahora por él. Y yo sabía que venía esta cuestión. Y la vengo escribiendo hace 20 años. ¿Ya? Así que los engañados son ustedes. Bueno, desengáñense pues. Si este caballero ya los engañó, desengáñense y de una vez por todas asuma que este presidente no es de derecha, no lo representa y lo engañó. Cuando usted haga eso y haga ese simple clic, se va a dar cuenta que tenemos problemas porque tenemos insurrección en curso que es aliada con el gobierno del señor Piñera. Te voy a ayudar un poco, Sergio. Aquí hay una pregunta interesante. Alexis, en tu charla hablaste de unir grupo débil, las piezas negras separadas. ¿Quiénes, a tu forma de verlo, es el grupo débil en Chile? ¿Zonas rurales, gente joven? Hay de todo, ¿ya? Hay de todo. De partida, claro, y en eso vas, tú lo dijiste súper bien. Tenemos un problema grave con el segmento de 35, de los sub-35, ¿ya? Los sub-35, muchos de ellos ya están deconstruidos porque tenemos 2 generaciones por lo bajo de construida en Chile. Es decir, 90 para acá están bajo de construcción institucional absolutamente, colegio, monitos animados, universidad, etc. O sea, ahí tenemos un segmento que tiene graves problemas. ¿Y qué pasa en ese segmento? Tú vas a la universidad cualquiera, y si un chico o chica viene y plantea alguna cosa, comillas, políticamente incorrecta, es decir, afirma la normalidad, bueno, inmediatamente es atacado. Tenemos que conectarlos a todos. Tenemos que ser capaces, porque el trabajo es tan grande, desde recuperar a las juntas de vecinos, centros de madre, hasta centros de alumnos, en el nivel medio y, por supuesto, en los niveles universitarios. Para eso el trabajo es conectarlos y que entiendan que no están solos. Si nosotros somos muchos, ¿ya? Somos la mayoría del país. ¿Ya? Los chilenos comunes y corrientes queremos simplemente vivir en paz, progresar, desarrollarnos y legarnos a un país que pueda tener proyección en el futuro a nuestros hijos. Somos la mayoría del país, ¿ya? Pero tenemos que conectarlos, pues. Que ninguno se sienta solo. ¿Saben cómo se siente alguien que en el curso le hacen bullying, por ejemplo? O sea, por las redes sociales, en el mismo colegio, etc. Piensen ustedes cuando un chico pregunta en una clase cualquiera al profesor, oiga profesor, eso que está usted diciendo, mis papás dijeron que no era así, esto cosa es distinta. Y el profesor se burla. ¿Y quién lo apoya? Los papás van a tener que apoyarlo y lo que deberían hacer los papás es decir, me están denigrando a mi hijo, me lo están atacando, tiene una opinión diferente respecto tal vez a la mayoría del curso, pero no importa, tiene que ser respetada, por lo cual con todos los papás que opinan lo mismo vamos a ir a cuestionar a ese profesor en particular y tiene que darse esos niveles. Recuerden que parte por los márgenes, la parte abajo. Eso significa educación escolar. Tienes que preocuparte de tu niño desde la básica. Lo cuento siempre. Llegó mi hija de sexto básico en algún minuto al colegio, un colegio público de Las Condes, a decirme, papá, te quiero contar, mi profesor me dijo que en la prehistoria todos los hombres eran comunistas. Ah, sí, le dije yo, qué interesante. ¿Y qué más te dijo? Bueno, que todos los hombres eran comunistas porque había comunismo en la prehistoria. Ah, mira, yo te quiero decir 2 cosas. Primero, esa es una tesis particular que explica ese periodo a partir de ciertas premisas ideológicas y además es anacrónica, porque el comunismo en esa época no existía, hace 10.000 o 15.000 años atrás. Y segundo, eso es la tesis de tu profesor. Así que vamos a ir a conversar con tu profesor y le vamos a preguntar si en realidad es la verdad lo que está diciendo o es simplemente otra forma de presentar la realidad. Entonces fuimos y lo cuestioné. Al profesor, yo quisiera que le explicara a mi hija que esta tesis que usted le dijo aquí en clase de que en el pasado todos eran comunistas, es en realidad una tesis interpretativa y no la verdad. Es que aquí, es que allá, es que acá. Bueno, a ver, simplemente yo le puedo decir, siguiendo las mismas analogías que usted usó, bueno, que en el pasado voy a ponerlo fuerte y para que todos se rían, que en el pasado los primitivos y prehistóricos eran nazis, o que eran capitalistas. Lo estoy poniendo para los extremos, ¿ya? Pero ¿cómo? Bueno, son los mismos fundamentos, pues usted está haciendo anacronismo desde el punto de vista ideológico porque el comunismo no existía en esa época y es anacrónico decirle a ese periodo que esa forma existía. Y lo segundo es una interpretación más, ¿sí o no? Es que aquí, ¿sí o no? Sí. Entonces dígale a mi hija, por favor, que lo que explicó no es la verdad, que es una teoría. Sí, no es una verdad, es una de las posibles interpretaciones. Perfecto, listo, nunca más. Hay que hacerse cargo desde chico. No puede dejar pasar ni a los profesores de kinder, a ninguno. Así que el trabajo es intensísimo. No tiene siquiera que ver con estar luchando contra los modelos más avanzados. Alguien se le metió el audio ahí detrás. Ya, tengo aquí otra pregunta. Alexis, bueno, te agradecen por la magnífica charla y dicen, por la exposición uno podría concluir que el objetivo de la izquierda insurreccional es la destrucción del Estado-Nación en todas partes. ¿Quiere decir eso, que hay un grupo que está detrás de todo para preparar un gobierno mundial? Exactamente, pues yo no sé quién la hizo la analogía, pero Alejandro. ¿Ya? Alejandro, súper simple. Si usted se va para atrás
y parte del fundamento de lo que fueron los socialistas utópicos, estoy hablando 1800, ellos se basaban en una premisa falsa, que era la teoría malthusiana, de la diferencia entre las necesidades y los recursos. Malthus decía, y los que sepan algo de economía se van a acordar si es que se los pasaron, porque ya ni se los pasan, que las necesidades eran ilimitadas y los recursos eran limitados. ¿Se acuerdan de eso? Se lo pasan a todos los economistas, en todas partes. Sí, claro. Y yo les comparto esa tesis, todos se la saben. Pero nadie Así fue a es. mirar a Malthus, po. Y resulta que Malthus era un tremendo chanta, lo estoy diciendo de la forma más simple posible. Jamás estudió reproducción. Él simplemente, en términos teóricos, dijo que era 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, que se multiplicaban en forma casi exponencial las formas de vida y por ende que nunca los recursos iban a ser suficientes. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Es importante porque hubo un caballero del siglo XV y XVI que sí estudió reproducción. ¿Ya? Lo conocemos como Fibonacci. Era un matemático famoso italiano que estudió en Egipto, y en Egipto se dedicó a estudiar la reproducción de los conejos. Y no es verdad que los conejos se multipliquen como Malthus dijo. Los conejos se multiplican en la llamada sucesión de Fibonacci, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5 y así. Famosa por la película El Código Da Vinci, donde salían en el piso que todos la vieron. ¿Ya? Pues bien, la forma de la espiral de un caracol es la sucesión de Fibonacci. La forma en que se distribuye la semilla de un girasol la distribución de Fibonacci. En definitiva, no tiene nada que ver lo que dijo Malthus con lo que pasa en la naturaleza. Y nunca en toda la historia de la biota, de la vida en el planeta, los recursos han sido insuficientes para las biotas planetarias. Jamás lo han sido. ¿Por qué? Es tan simple. Porque este es un planeta cerrado, por ahí lo tengo. Es así, un globo. Y toda la energía que entra es solo la del Sol, y el resto está todo acá. Siempre se recicla. Y las biotas son las mismas que requieren, o las mismas que pueden estar de acuerdo al ecosistema. Entonces, si yo le pregunto, y resulta entonces que los dinosaurios del Jurásico eran superpoblación de dinosaurios y se extinguieron por eso, falso. Los dinosaurios eran probablemente en peso mucho más biomasa que los seres humanos. De hecho, si nosotros nos muriéramos todos por el coronavirus, mañana nos agarran a todos y nos ponen ahí en un pedacito del cajón del maíz por atrás y es como una pirámide chica. Si usted suma solo la biomasa de insectos, que son miles de millones de veces más, y de árboles, que es la segunda cosa más destruida en el planeta, son mucha más biomasa que todos los seres humanos. Así que el problema fue, a partir de Malthus y Darwin, que lo tomó como base, hubieron dos líneas de respuesta. La primera, los socialistas utópicos, que dijeron, ¿sabe qué? En el planeta siempre nos van a faltar recursos. Entonces lo que tenemos que hacer, miren lo que dijeron, es limitar la población humana, y por eso la idea de disminuir la población está en la base de todos los socialismos hasta el día de hoy, para poder entonces distribuirle a todos lo mismo. ¿Les suena el tema? La explicación, el fundamento de por qué lo dicen. Ellos creen, y a muchos de ellos lo creen de verdad, son bastante idiotas, pero no importa. Lo creen de verdad que están haciéndole un bien a la humanidad. Por eso son tan radicales, porque creen que la única forma es que todos seamos iguales, ¿qué? Para que los recursos no alcancen a todos. ¿Ya? Y por otro lado, la otra explicación, la otra forma de entender el problema, fue la de los darwinianos y neodarwinianos, que dijeron, ¿sabe qué? La naturaleza siempre se compite, por lo cual los más aptos, y usted conoce a Darwin, van a tener acceso a más recursos. Y eso es natural. Una de las líneas se llama marxismo, la otra, ¿cómo se llama? Capitalismo. Ahí están las dos. Y por eso el fundamento de ambas es el mismo fundamento errado, que es esta idea estúpida, falsa y chanta de Malthus. Porque jamás, reitero, en toda la historia de la vida del planeta, 1.800 millones de años a la fecha, recursos han sido insuficientes. De hecho, hoy día, en el mundo, 1/3 de la producción de alimentos se pierde. Se pierde porque las cosechas salieron malas, por insectos, porque lo transportaron y se perdió en el camino, porque tuvo ahí la mitad completo si no querían comer más, etc. Se pierde 1/3 del alimento del mundo. Si ese tercio se ocupara para alimentar a la gente que no tiene que comer, no habría hambre en el mundo. Así de simple. Así que esto, que es más teórico, más formal, simplemente es decirle por qué esos otros quieren, primero, que los estados desaparezcan. ¿Ya? Y para que desaparezcan los estados, porque los estados tienen soberanía, ¿cierto? Lo que tienen que hacer, y ya aprendieron, no es que los estados entren en guerra. Que cuando entran en conflicto vertical dos estados, hay uno que gana y hay otro que pierde, pues. Pero ahí están los estados, siguen existiendo estados, pues. Ahí está Bolivia, que le ganamos la guerra, y ahí está Perú, que le ganamos la guerra. Siguen estando. ¿Cómo había que hacerlo? Lo aprendieron, trataron 100 años, más de 100 años, que los estados chocaran entre ellos para destruirlo. ¿Se acuerdan cómo empezó la Primera Guerra Mundial? Por el asesinato del archiduque Francisco José en Sarajevo. ¿Y quién lo mató?
un anarquista, pues. Es decir, un comunista, porque el comunismo tiene dos ramas fundamentales, anarquismo y marxismo. Ahí está. Ya desde esa época estaban intentando que los estados entraran en colisión, pero se percataron que los estados que chocan son verticales y quedan existiendo al final. ¿Ya? Había que hacer que los estados implosionaran, que colapsaran por dentro, y este modelo, ya lo vimos, es un modelo de implosión de los estados nacionales, donde se colapsan. Y esa es la única forma en que se puede establecer un nuevo orden mundial y un gobierno mundial, porque mientras exista un estado, así como por ejemplo, no sé, pues en Tahití, ¿ya? Que se declare estado, no hay posibilidad de gobierno mundial porque hay un estado que es soberano. ¿Ya? Entonces, no puede ser. Tienen que hacer que los estados colapsen. Y lo segundo que quieren hacer, y por eso, promoción de la homosexualidad, del aborto, del llamado matrimonio igualitario, etcétera, es que la población se reduzca. Quieren eliminar físicamente a más de un tercio de la población del mundo. Ese es el nivel de perversidad de esta gente. Eso. Bien. No sé si tenemos tiempo para otras preguntas antes de pasar a lo del movimiento. No, yo creo que estamos en la hora, porque ya los tengo aquí concentrados durante más de 1 hora 40 minutos. Me parece excesivo para nuestra audiencia. Hay Así muchas que simplemente... preguntas, pero bien. Agradecerle a todos los que participaron y bueno, Alexis, cuéntanos un poco porque yo creo que va a haber más de un interesado en integrarse a esta unión de fuerzas para combatir la insurrección y para resistir. Muchas gracias. Solo súper simple, a partir del comando del rechazo y a partir de distintos canales youtubers, estaba la idea de hacer una orgánica que tuviera trascendencia respecto al problema puntual de esta batalla que tenemos que dar del plebiscito. Y resulta que la mayor parte de las cosas que se han articulado están solo en función del plebiscito, y el problema es que la insurrección y lo que está pasando a nivel de Chile y del continente no para con el plebiscito, pasa más allá. Entonces llamamos y convocamos a la formación del movimiento Resistencia Patriota. El movimiento Resistencia es un movimiento que resiste, es como un muro, ¿ya? No es de ofensa, está ahí parado, se queda quieto y ellos chocan, uno no se mueve nomás. Simplemente la idea es que tenemos que tener una estructura política, pero no partidista, porque eso siempre nos termina haciendo pelear a todos con todos por miles de cosas, entre otras cosas por las que acabo de decir de Malthus, que más de alguien ahí se va a enojar, pero no importa. Hay que sacarse el problema partidista de encima, y la base, por ende, es que este es simplemente un movimiento patriótico. Punto. ¿Usted es patriota? Sí. Entonces, súmese al movimiento. Recuerdo la otra, 2 domingos atrás o 3 domingos, que se llamó una señora mapuche que su mamá había sido exiliada, que ella era de izquierda, y se declaró patriota. Ella está por el rechazo y no quiere que Chile lo transforme, lo quieren transformar porque ella se siente chilena, patriota. ¿Ya? Bueno, todos los patriotas pueden participar. ¿Para qué? Para acumular fuerza, que es lo que ya mencioné, de unir todos los grupos, y trascender el problema del plebiscito, porque lo que va a pasar nos va a seguir pasando. Nosotros nos va a pasar, en mi caso, yo me voy a morir probablemente peleando contra esto. Y mis hijos van a tener que seguir peleando un poco y ojalá ganen, para que sus hijos, es decir, mis nietos, vivan en un país como el que nosotros queríamos que fuera Chile hasta el 18 de octubre. Así que tenemos mucho rato por delante. Y hay que hacer una estructura donde todos puedan participar, dar lo mismo al partido donde estén militando, porque lo que tenemos que hacer literalmente es formar a lo menos 2 o 3 generaciones de nuevos políticos para Chile que reemplacen a esta canalla política que nos está gobernando, que es la peor clase política que ha tenido Chile en toda su historia. En más de 500 años, ni siquiera estoy refiriéndome a la clase política solo en la República, porque si usted mira para atrás los gobernadores españoles, hasta eso tenían más criterio que los pelotudos que están hoy día gobernando el país. Así que el trabajo es enorme, tenemos un trabajo por delante para décadas. Y lo que estamos haciendo es poner la base de una cosa a nivel nacional, que además se va a replicar a nivel internacional, porque nos vamos de gira para contar esto mismo, entre otras cosas lo que acabamos de ver, a Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. En Estados Unidos tengo que ir a dictar charlas al menos en Miami, en Boston, en Nueva York y en Washington, porque tampoco saben. Y esto es lo más importante que les quiero transmitir hoy día para terminar, porque yo creo que ha sido excesivo todo este panel o la charla. Simplemente esto. Lo que nosotros hagamos en Chile hoy, cómo nos articulemos, cómo nos unamos, cómo seamos capaces paso a paso de dar todas las batallas necesarias e ir derrotándolo o perdiendo, pero derrotándolo a la postre, ganando el conflicto en que ellos nos metieron, lo que todo el continente va a hacer. Porque nadie más que nosotros acá en Chile ha estudiado el proceso como lo hemos mostrado y como hay mucho más material, y por ende están todos muy atentos respecto a lo que estamos haciendo en Chile. Así que no se equivoquen. Si tú por primera vez que estás viendo el programa te enteraste de que esto no era espontáneo, no era estallido social, que está planificado y etcétera, bueno, empieza a reflexionar.
¿Vas a dejar que sigan avasallándote, violándote ideológicamente el resto de tu vida? ¿O te vas a resistir y vamos a articular, tanto en Chile, desde el pueblito más pequeño, desde el campesino más chico que está rodeado por insurgentes, hasta todo el continente y ojalá a todo el planeta en contra de lo que está pasando? Ese es el desafío. Tenemos un desafío mayor el resto de nuestras vidas y hay que asumirlo hoy día. Muchas gracias, Perfecto, Alexis. Ahí mandé por el chat para todos los que están. Sí, lo acabo de volver a... El link de inscripción para el... Agradecerte, Alexis, agradecerte, con un delay, Sergio. más o menos. Sí, agradecerles a ambos, fue una muy buena conversación. Recordarles a todos que tenemos varias charlas esta semana, se las vamos a estar enviando a su correo y a su WhatsApp. Cualquier sugerencia, comentario, me la hacen llegar al teléfono que les dejé antes. Gracias, Alexis, nuevamente, y gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a las 190 y tantas personas, no sé cuánto llegó en algún minuto a estar en la charla, a disposición, y bueno, resistan. Patria o caos, no hay más bando. Chao. Chao a todos, muchas gracias. Estamos en contacto. Cualquier cosa me escriben al WhatsApp. Saludos. Chao, chao, que estén bien, nos vemos.